Hoy nos hemos venido a conocer las murallas de Almazán, construidas en el siglo XII con 1700 metros de perímetro, defendieron durante siglos a la localidad y son testigos de su propia historia. Pero más allá de su relevancia defensiva e histórica, hoy vamos a indagar en esos trabajos de restauración que se han venido realizando en los últimos años y que han sacado a la luz monumentos como esta Puerta del Mercado o como estos hornos y testales que aparecieron tras las excavaciones y que atestiguan la importancia de la alfarería en la historia de la villa. Hoy, en un paseo por la provincia, las murallas de Almazán. Hoy comenzamos nuestro paseo por las murallas de Almazán en esta puerta de la villa. Y como esta propia puerta es el principio de la villa, es la puerta hacia la localidad, vamos a empezar también nosotros por el principio. Vamos a empezar hablando del contexto histórico de estas murallas. Hoy nos van a acompañar varias personas, una de ellas es Ana, que tenemos ya por aquí. Ana, hola. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues como decimos, vamos a empezar por el principio. ¿Estas murallas cuándo se comienzan a construir y por qué se comienzan a construir? Estas murallas se construyeron a partir del siglo XII, porque diferentes evidencias sabemos que se empezaron a construir después de que Alfonso I el Batallador reconquistara toda esta zona, el que fue en el 1228. Esta muralla en principio constó de 1709 metros y ahora se conserva en 1205. En el 1886 se añadió una torre de ladrillo para poner nuestro reloj. Hoy en día sigue siendo el reloj que marca las horas para los adamantinos. Eso te iba a comentar, porque esta construcción es bastante más antigua, pero luego se hace ese pequeño añadido, ¿no? Sí. Que es la torre del reloj. Al final la historia se va adaptando a las situaciones. Claro. Se quería un reloj que donde mejor que en el punto central de la plaza. Eso es. Oye, me has comentado, son 1700 metros en su inicio, 1200 que se conservan hoy en día. Vamos a comenzar nuestro paseo, vamos a entrar por esta puerta de la villa, a la villa de Almazán, a esta plaza mayor que tenemos también conservada, porque precisamente en esta plaza mayor se encuentra el primero de los miradores, ¿no? Que encontramos hoy, que se conservan en la actualidad, que se pueden visitar y que también se han rehabilitado, se han puesto en valor. Sí. Recientemente la plaza ha sufrido diferentes modificaciones y siempre se ha ido para poner en valor la muralla. De hecho, en San Miguel, que era uno de los centros más importantes de la plaza, se han ido rehabilitando ambas partes de la muralla que la flanquean. Y esta parte que va desde San Miguel al Palacio, antes constaba de una serie de edificaciones que se han ido despejando para poner en valor la muralla. Por cierto, es muy bonito también, ahora lo veremos en el palacio, ¿no? Cómo la muralla entra dentro de los muros del palacio, cómo la ciudad es una representación, ¿no? De cómo la villa ha ido creciendo alrededor de esa muralla y también, no alrededor, sino, bueno, ya digamos, con el paso del tiempo más olvidada, con esa pérdida de importancia, ¿no? Que tenía defensiva, pues cómo la ciudad ha ido creciendo sobre esa muralla. Exactamente. Una de las cosas bonitas que tiene ese mirador no solo es el paisaje, que es estupendo, todo mira al río, a la arboleda, sino también se ve parte del palacio, que es además una de las mejores partes del palacio, que es la galería gótico-isabelina del siglo XV que da al río. Hay que pensar que por aquellas galerías pasaron los reyes católicos. Fíjate. Que hoy parece una cosa muy lejana, sí, pero sí que estando formando parte de nuestra historia. Formando parte de nuestra historia y que pone de relieve también lo que llegó a ser Almazán. Exactamente, una importante villa de paso para muchos lugares y donde los reyes católicos se alojaron en diferentes ocasiones y el príncipe Don Juan permaneció aquí en largas estancias. Realmente esta corte se pretendía ser como un ensayo para una corte grande. Ajá. Por cierto, tenemos ya aquí el mirador, el primer mirador de estas murallas que vamos a ver en este paseo, que como vemos conserva la puertecita chiquitita, sí, ¿eh? Sí, chiquitita. De hecho, algunas personas piensan desde lejos que no se puede pasar, porque claro, tiene una bajada. Y bueno, entra todo el mundo, por supuesto. Sí, eso desde luego, entra todo el mundo. Entraremos los dos a la vez, igual tiene que pasar uno por delante de otro. Te dejo que pases tú primero, Gracias. Ana. Bueno, Ana, pues esta era una de las puertecitas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Era una de las pocas pertuberancias que tenía esta muralla, porque aparte de estas puertas era todo un conjunto, no había ninguna parte que estuviese abierta. Exactamente. A ver,
Hay que pensar que esta muralla se construyó según el pensamiento de la época. Claro. Fue construida a partir del 1128 y entonces se construía de forma continua, con pocos accesos. Realmente los únicos accesos son los de las puertas y una cimentación. Se construía directamente sobre la base y simplemente se hacía como una especie de limpieza de obstáculos y siempre adaptándose a la topografía del terreno, con lo cual el resultado viene a ser esta muralla. Esta muralla, claro, hablamos de que Almazán necesitaba una muralla así porque era una tierra de fronteras, como lo ha sido la provincia de Soria, ¿no? Aunque esta muralla tuvo una anterior árabe de la que apenas nos quedan restos por el hecho de que se restauró y se reconstruyó prácticamente, lo que pasa es que de la muralla árabe nos ha quedado sobre todo el nombre, Almazán, significa la fortificada. Claro, cuando ya esos reinos árabes están lejos de esta provincia, de este territorio, ¿no? Esto lo que se convierte es en ese territorio rayano, ¿no? Con los reinos de Navarra, con los reinos de Aragón. Aunque la reconquista iba ya más al sur, pero necesitaba todavía mucha protección y defensa, sobre todo para defenderse de navarros, de incursiones navarras y aragonesas principalmente. Por cierto, ahora que estamos aquí en este mirador, que tenemos las vistas preciosas hacia el río Duero, lo que vemos aquí es lo que comentábamos viniendo, ¿no? Es que la ciudad ha ido creciendo sobre la muralla. Vemos cómo la muralla se mete dentro de este palacio de los Mendoza y cómo, bueno, seguirá su camino hacia donde nos dirigimos ahora, que será esa puerta del mercado, ¿no? En la que hablaremos más de esos trabajos de rehabilitación. Pero sí, ¿no? Una muestra de cómo las sociedades también van cambiando y de cómo las edificaciones se van reutilizando y aprovechando. Y de hecho, con el tiempo, cuando ya la zona fue mucho más pacificada, se fueron haciendo construcciones de casas tanto dentro de la muralla como en su alrededor, que con el tiempo es una de las cosas que en las diferentes rehabilitaciones de los últimos años se ha pretendido quitar para poner en valor la muralla y que se vea en su plenitud. Claro. Pues Ana, ¿te parece si volvemos a entrar dentro de las murallas y volvemos a pasar por la puerta y vamos dirigiéndonos hasta el siguiente punto del paseo? Muy bien. Segunda parada que hacemos en este paseo, en otro punto de esta plataforma, ¿no?, que habéis habitado aquí en Almazán, un paseo precioso donde tenemos a un lado el río, al otro lado la muralla y en esta esquina que está el rollo de las monjas, que también parte de las más reconocidas, ¿no?, de las murallas de Almazán. Por supuesto. Venimos de hacer el recorrido por esta parte de la muralla y terminamos esta zona con el rollo de las monjas. El rollo de las monjas se hizo para fortificar la muralla y consta en su parte superior de un matacán volado. Esta parte se construyó más tardía, se piensa que pudo ser siglo XIV o incluso hasta el XVI. Es decir, que fue un añadido posterior. Exactamente. Y ¿cómo me has dicho? Matacán. Un matacán. Matacán es la parte más reconocida, claro. Claro, se utilizaba para las defensas, siempre se pensó en las defensas, en la protección. Y por dentro de esta parte de la muralla lo que se construyó con los años fue un convento, siempre aprovechando la muralla. Por cierto, aquí en el rollo de las monjas es donde comienzan los trabajos de rehabilitación que se han venido haciendo en los últimos años, que han sacado grandes hallazgos de los que vamos a hablar ahora con Isabel. Pero bueno, ¿por qué se comienza en esta esquina? Realmente porque era necesario reforzar, pero sobre todo la mayor parte de la rehabilitación se ha hecho lo que va desde la Puerta del Mercado hasta lo que es la misma calle de las Monjas. Ah, vale. Y luego la otra parte de la muralla que flanquea también la Puerta del Mercado que va hacia el Cinto. Claro, entonces es, digamos, una de las partes de las que parte, ¿no?, desde la Puerta del Mercado hacia esta esquina del rollo de las monjas. De todas maneras, toda esta parte es la más continuada de la muralla y por otro lado también estaba bastante devastada, con lo cual ha mejorado muchísimo, se ha mejorado también el entorno. Pues en la Puerta del Mercado nos está esperando Isabel, sí, así mi compañera. Que eso es, así que oye, vamos con ella. Ana, un placer, muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Y nada, vamos a ver qué nos cuenta Isabel sobre estos trabajos de rehabilitación. Gracias, Ana.
Bueno, pues vamos a encontrarnos con Isabel, tercera parada que hacemos en este paseo por las murallas de Almazán. Muy buenas, Isabel. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Yago. Bueno, tercera parada, ¿y dónde nos encontramos? ¿Qué es lo que había aquí? Bueno, pues estamos en el Paseo de Alicante, como os ha explicado mi compañera Ana, y aquí vamos a hablar un poquito del proceso de restauración que han llevado las murallas de Almazán, dentro del plan director de las murallas. Esta fase ha sido la de rehabilitación de la Puerta del Mercado y de lo que es la muralla, ¿vale? En sí eran dos fases las que tenía este proyecto inicialmente, porque luego a través de los trabajos que han ido realizando pues han descubierto cosillas que no se esperaban, o menos. Desde luego que sí. Eso es. Bueno, no creo que haga falta explicar lo que es una muralla y para qué servía. Todos sabemos que es esa construcción de un muro, normalmente civil, que servía para proteger, ¿no? Para proteger a tanto el territorio como a su población. Nos cuenta el plan director de las murallas de Almazán que es muy curioso que se conserven 3 puertas de la muralla. Conservamos, como sabéis, la puerta de la villa, hemos estado ya, la puerta de Herreros y la puerta del mercado. ¿Dónde estaremos ahora? Hacia donde nos vamos a dirigir próximamente. Sí que nos falta una puerta, que era la conocida como Puerta de Berlanga. Esa puerta se derrumbó porque en las labores urbanísticas se tuvo que hacer la carretera que nos unía con el Burgo de Osma. Fue en el año 1883. De hecho, hay un acta en el pleno del ayuntamiento, pues ya sabéis que todo el material se reutilizaba para hacer otras obras públicas. Y fue en ese año cuando la Puerta del Mercado, que estaría situada aquí mismito, la Puerta de Berlanga, es cuando se derribó. Esto no se podría hacer ahora mismo. Esto no se debería hacer ahora mismo. Exacto. Sí, porque al final es patrimonio. Estamos hablando de patrimonio, siempre decimos que las piedras hablan. En Almazán tenemos la fortuna de contar con una muralla bastante extensa. Son algo más de 1.700 metros, concretamente 1.709, que como ya os ha explicado mi compañera, se conserva hasta el 72% de sus lienzos. Es una muralla simple. Se construían 2 paredes de sillería y en el interior pues arrojaban lo que son pues, cantos del río, piedras, cascotes y abundante argamasa. Que se conserva el 72%, esa parte que no se conserva fue porque en cierto momento de nuestra historia se destruyó. Sí. Hubo un episodio de nuestra historia, aquella época de la Guerra de la Independencia, cuando las tropas del general Durán decidieron pues, destruirla para que no fuera reutilizada, para que no fuera utilizada por las tropas francesas. Más de 200 años después, estos trabajos de restauración, ahora iremos a verlos, pero se han desarrollado en 2 fases. Sí, se clasificaron 2 fases. Una primera era la fase urbanística, que le llamaron, y estaba dedicada a lo que es la Puerta del Mercado y la muralla. Y luego una segunda fase era la ambiental. La denominaron como ambiental, ¿no? La primera fase tenía 3 líneas de actuación. Una era pues, el derribar el tapiado que se había ido construyendo a través de los años. Otra era la conexión entre puerta y muralla, como siempre ha estado. Y la última fase era la del careado, que le llaman, ponerle cara a la muralla, ¿no? Pues, lo que son los sillares externos, verlos. Lo que veíamos hace un par de años era el interior de la muralla. El exterior no se veía. Ha tenido diferentes fases. Las murallas, ya sabéis, cuando dejan de ser funcionales, sirven de canteras y se aprovechan las piedras. Y luego la fase, Eso es. la fase ambiental, esa tenía 2 líneas de actuación, que una era la del desescombro, que fue muy laboriosa, y la otra era la de la pavimentación, para hacerlo accesible entre lo que es muralla y lo que es barrio. Y sobre todo en esa segunda fase, ¿no? La ambiental, que a priori parecía, ¿no? la más sencilla o la menos relevante, han salido a la luz hallazgos importantísimos para certificar lo que es la historia de Almazán, sobre todo en materia de alfarería, ¿no? En materia de cerámica. Eso es. Es una de las fases que para mí ha sido de las más laboriosas, tal es así como nos lo cuenta el plan director, y a la vez ha sido la más fructífera, por lo que dices. A la hora de desescombrar ha habido numerosos hallazgos. Estamos hablando de hornos, estamos hablando de testares, estamos hablando de profundidades. Sí que sabíamos que la muralla tenía una barrera, una contramuralla, de hecho teníamos vestigios de ella, lo que no sabíamos era la profundidad. A la hora de excavar lo que es el foso, hemos llegado a hallar que hay en zonas que nos llega a medir hasta 8 metros de altura. Es importante. Vamos a verlas, Isabel. Yo creo que mejor se ve teniéndolas in situ. Venga, vamos a por ellas. Ok.
Uno de esos hallazgos que encontrasteis lo tenemos justo aquí a la izquierda. Es uno que sí que habéis puesto más de relieve, que habéis dejado para que la gente lo pueda ver. Los demás han sido tapados. Eso es, eso es. Como decíamos antes, las labores de desescombro han sido muy fructíferas porque se han hallado numerosos hornos y numerosos testares. El testar era esos lugares donde se arrojaban pues, las piezas de cerámica que estaban defectuosas. Y fueron, según nos comenta el arqueólogo de la obra, dice que eran cantidades ingentes de piezas que se encontraron. Tuve la ocasión de hablar con él y le dije que a qué se refería con esas cantidades y me decía miles, pero miles y miles de piezas. Y claro, o sea, cantidades impresionantes. Dice que llegaron a hacer una montaña de 2 metros de altura por 8 metros de largo, todo lleno de lo que son piezas de escombros, que dijéramos, de lo que son las piezas que no valían. Claro. De hecho, os he traído alguna si queréis ver. Sí, claro. Esto es una tifle. ¿Una tifle es? Una tifle era en el proceso de cocción de lo que es la cerámica para que no se pegara. En ese proceso del horno se ponían, pues eso, para que no se pegaran unas piezas con otras. He querido coger también esta, que es bastante significativa, lo que son los colores. Y esta para que veáis cómo se conserva, sobre todo, lo que es el color. Fíjate. El color de las piezas. Representativas de lo que fue la escuela de Almazán. Eso es, eso es. Fijaros, en esta foto podéis ver cómo se fueron hallando en el proceso de las obras, de las obras de restauración, lo que son los hornos. Hablamos de 6 hornos que se encontraron. Este que tenemos detrás era el mejor conservado, por eso lo tenemos puesto ahí. Estas fueron las obras. Ahora subiremos a la puerta del mercado, hablaremos más de cómo fueron esas obras, de cómo se fueron descubriendo estos hornos, estos testares. Pero bueno, te quería preguntar también, ¿no?, por esa alfarería de Almazán, que sabíamos, ¿no?, que Almazán había sido una villa alfarera, pero a raíz de estos hallazgos ha sido cuando se ha certificado de verdad que aquí había maestros alfareros que estaban registrados ya, ¿no?, por el Marqués de Ensenada, ¿no?, hasta 25 maestros alfareros que había en la villa de Almazán. 25 hornos, 19, según el catastro del Marqués de Ensenada, hablamos del que se hizo para Almazán, que fue en el 1753, constaba del gremio de 19 maestros alfareros. Eso es, había casi 30 hornos dedicados a la alfarería. Es un motor económico para la villa muy importante, y es lo que decimos siempre, que prácticamente lo teníamos enterrado, pero enterrado en el olvido, incluso en este caso, y estamos hablando de hace 3 siglos, 4 siglos, y como decimos, fue una industria lo que se creó prácticamente en Almazán, siguiendo esa estela talaverana, y sí, la verdad que uno de los motores más importantes. Qué rápido se olvida, ¿no? Qué rápido se olvidan las cosas, sí. Siendo uno de los principales motores económicos de la villa durante largo tiempo, estaba enterrado literal y metafóricamente. Totalmente, así es, así es. Oye, Isabel, ¿te parece si vamos a la última parada del paseo, que es esta puerta del mercado, que digamos es un poco también la joya de la corona, ¿no?, de estos trabajos de restauración? Me cuentas qué es lo que habéis encontrado y lo vemos también, porque es impresionante. Vamos para allá. Ya vamos. Bueno, pues última parada ya de este paseo por las murallas. Como decíamos ahí abajo, la joya de la corona, lo que sobresale, ¿no?, por el resto de estas obras de restauración. Pero vamos a ir por partes, porque se ha puesto en valor esta puerta, pero antes quiero detenernos donde estamos justo encima, en este foso, porque para hacernos una idea, todo esto estaba a ras de suelo, es decir, este agujero, este foso no estaba hecho. Estas son las labores de desescombro que han sacado a la luz todos estos hallazgos que venimos diciendo durante el paseo. Sí, se trata de un foso seco. Y como tú muy bien comentas, imagínate, sí que nosotros sabíamos que estaba la contramuralla, como te decía, allá abajo había algún vestigio, lo que no sabíamos era la profundidad que tenía. Estamos hablando que hay en zonas que llega a medir hasta 8 metros de altura por 2 metros de anchura. A la vez que se fue desenterrando lo que es el foso, hubo un par de hallazgos más, que fue
un puente de piedra que estaba bastante deteriorado, un puente de piedra que estaría situado en esta parte. Lo dataron aproximadamente en el siglo XVII y según iban excavando, porque claro, estaba deteriorado, y una vez que lo inventariaron, una vez que lo fotografiaron, Sí. pues decidieron, patrimonio consintió pues eso, el seguir excavando, ¿no? Para darle, porque estaba en sí, estaba mal. Bastante deteriorado, Sí, sí. eso es. Y nada, pues continuaron excavando. Se sigue excavando porque se intuye que se va a seguir encontrando algo. Sí, y al final encontraron una viga zapata. Una viga zapata es una viga de apoyo, una viga de madera que mide 9 metros. Ostras. Una viga de 9 metros, gracias a esa viga se ha podido simular el puente sobre el que ahora mismo estamos. Puente Un puente medieval. Un puente medieval. La viga de un puente medieval. Eso. Fíjate, para hacernos una idea, es que es lo que decíamos, ¿no? Esta contramuralla no se veía, el arco de la puerta era 1 metro más bajito porque el suelo estaba 1 metro por encima. Las labores que se han desarrollado aquí, vamos, han sacado a la luz la grandeza de las murallas de Almazán. Efectivamente. Desde aquí además podemos ver perfectamente todas las fases de las que hablábamos debajo y vemos todo lo que es el careado de la muralla. Vemos que han quitado lo que son las tapias que estaban adosadas. Vemos perfectamente, como muy bien decías, que la puerta nos llega a medir hasta 1 metro más de altura, y lo que es la zona esta sobre la que estamos, lo que es la zona del foso y la parte de la barrera. Es que ahora se ve imponente la puerta. O sea, llegas aquí, da gusto verla. Da gusto verla porque en tu cabeza te haces un poco esa idea, ¿no? Te pones un poco en la mente de una persona de la Edad Media, una persona del siglo XIII, del siglo XIV, y dices, voy a entrar a la villa de Almazán, fíjate. Desde aquí podemos ver que el topónimo como tal tiene su porqué, ¿no? El fortificado. Aquí lo vemos además con esta puerta que es imponente. Si os habéis fijado, es mucho más ancha, mucho más robusta que las otras dos puertas. De hecho, el plan director nos dice que, aparte que, como decíamos, que es asombroso que se conserven puertas, a ellos lo que les llamaba sobre todo la atención poderosamente es la gran buhedera previa que tenemos, esa primera parte, ¿no? de lo que es la puerta de entrada en sí. Luego veremos que se conserva muy bien todo lo que son los quicios, las gorroneras, donde estaba el rastrillo. Esta es más ancha que las otras dos puertas. Y bueno, la verdad, las torres, como veis, son diferentes. Estas torres son torreones cuadrados, más potentes, más robustos. Es la única que se conserva que tiene almenas. Y bueno, gracias a estas labores también, ahora podemos acceder a lo que es los torreones de la Puerta del Mercado. Es un atractivo más, otro recurso más que tiene Almazán, turísticamente hablando. Llama la atención la puerta en sí, ¿no? Los arcos, que parece que va como en diferentes secciones, diferentes partes. Lo que decíamos, esta primera parte, que es la buhedera previa, que luego desde arriba podremos ver que era el primer contacto que se tenía con el enemigo. Desde ahí ya se les empezaba a arrojar pues, lo que fueran aguas calientes, piedras o lo que tuvieran a mano, ¿no? Y luego vemos perfectamente que esta puerta tenía 2 puertas batientes, 2 puertas de madera batientes, y entre medio de ellas es desde donde caería el rastrillo. Entre medio de las 2 puertas de madera se caería lo que es el rastrillo de hierro. Aquí hubo un año que fue vital para los hornos, para sacarlos fuera de lo que es la villa, y fue el año 1725, porque en esa fecha se provocó un incendio que, pues eso, quemó 3 o 4 casas. Fue un incendio más bien potente, y fue cuando el Cabildo Municipal sacó la ordenanza para que esta actividad se desarrollara extramuros. Como veis, tampoco se fueron muy lejos. ¿No? Se fueron, sí, al muro. Al muro, así tal cual. Hay que tener en cuenta que tenemos el río Duero debajo. El río Duero proporcionaba abundante agua y muy buen sedimento para los procesos de la alfarería. Pues nada, Isabel, te voy a preguntar también por el futuro, porque estos trabajos de restauración han sacado a la luz grandes momentos de la historia de Almazán. Por delante, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Pues al final es lo que estábamos hablando desde un principio. Almazán tiene una muralla importante, hablamos de casi 2000 metros de muralla. Poquito a poco sí que se van haciendo labores. De hecho,
la fase anterior del plan director de las murallas de Almazán, no sé si habéis llegado a verla, está en la zona de la iglesia de Santa María. Ahí también se habilitó una parte de muralla, lo que es la zona la zona ambiental. Se ha hecho un pequeño jardín para poder acceder y ver otro trocillo de muralla. Confiamos que todavía podamos continuar con lo que es la muralla o lo que son las puertas. No te sé decir si será hacia la zona del Cinto o si será por la zona del casco antiguo del Almazán. Queda mucho porque 1.700 metros de muralla abarcan una gran parte de la localidad. 1.700 de muralla también lo que hacen es que, bueno, pues como dices, ¿no? Sitios como por ejemplo el Cinto, que era donde se ubicaba el antiguo castillo antes de que se edificase el palacio, pues bueno, que de ese castillo ya no queda nada, ¿no? Pero por lo menos ponerlo en valor, que la gente que venga a Almazán sepa que aquí había un castillo y que bueno, pues que poco a poco todo este patrimonio que teníamos oculto, que teníamos enterrado, pues vaya saliendo, que se pueda seguir visitando, que se pueda seguir viendo cómo se ve esta puerta del mercado y bueno, no sé si eso es una labor que en algún momento puede acabar o es una labor que puede llegar a ser infinita. Pues esperemos que sea una labor que se vaya continuando, que se vaya continuando poco a poco en las medidas que se vaya pudiendo y que al final es poner en valor el patrimonio que tiene Almazán y que no es poco. De otra cosa tal vez no podamos presumir, pero de historia y de muralla podemos presumir bastante. Y antes de despedirnos, esta puerta del mercado recibía este nombre del mercado porque en esta plaza se situaba justo eso, el mercado. Y aquí confluían las tres calles que tenemos detrás, la de los Lozanos, la de los Leganitos y la de junto al campanario. Y uno de esos productos que se vendían aquí, José Ángel, era la cerámica, esos productos de alfarería que se producían en los hornos. Efectivamente, lo que pasa que esta zona del mercado, donde estuvo la antigua judería y tal, pues quedó abandonada y ya cuando se urbanizó la Plaza Mayor, como recinto mucho más amplio, mucho mejor comunicado, pues ya se bajó el mercado allí a finales del siglo XV, principios del XVI. Y la cerámica, la loza de Almazán, tuvo su época de esplendor en los siglos XVII y XVIII. Lo hemos comentado por encima con Isabel, pero ese esplendor realmente fue importante. Almazán fue el lugar de grandes maestros alfareros. Sí, seguramente el gremio más potente en la Edad Moderna de los que trabajaban en Almazán era el de los alfareros. El Catastro del Marqués de la Ensenada cuenta pues una veintena de talleres, 25, 26 talleres, y eran pues 19 maestros, 20 y tantos oficiales y otros 20 y tantos aprendices, o sea que vivían unas 60 o 70 personas podrían vivir de la alfarería, o sea que en aquellos años era una actividad importante. Y teniendo en cuenta que, claro, que en aquel momento Almazán contaría con unos 500 censados, 500 familias, ¿no? Se contaba por familias. Sí, por ahí, quizá alguna más, pero bueno, sí, a 600 no llegarían. 550 o 60, por ahí sí puede ser. Para hacernos una idea, prácticamente es más del 15% de personas que se Sí, ganaban la vida. Lo que pasa es que este dato también es un poco engañoso en la medida que los aprendices, yo creo que muchas veces serían los propios hijos de los alfareros que estaban aprendiendo el oficio, y entre las actividades del juego, pues una parte sería ayudar en casa, en el taller de la familia, pues decorando las piezas o los trabajos menores. Vamos a hablar del estilo de la escuela de Almazán, porque se parecía mucho a uno que siempre hablamos, ¿no? Para poner en valor la alfarería española, que es el de Talavera de la Reina. Sí, de hecho, en el Catastro del Marqués de la Ensenada habla del gremio de ollas y talaveras, textualmente. Anda. Entonces sí, sigue el estilo de la talavera, de la cerámica de fondo blanco, luego decorada pues con unas gamas sobre todo de azules, también hay marrones, también hay amarillos, negros, y la orla castellana, que es la típica de Talavera, también se da por aquí. O sea, sigue bastante a Talavera, y también se confunde bastante con Villafelice, que eran unos talleres aragoneses que también tenían bastante importancia y hay cierta confusión. Ahora tratamos de
discriminar a ver cuáles eran las piezas autóctonas y auténticas de Almazán y cuáles de Villa Felice, porque muchas, sobre todo en los museos, cuando aparecen las excavaciones, como no estaba definida la cerámica de Almazán, ahora estamos en ello, pues muchas veces se asignaba o contrahechas de Talavera o de Villafelice y Muel. Claro, se confunde con estas. Recordemos que en la provincia de Soria tenemos otras localidades que también tienen historia con la cerámica, pero diferentes estilos, totalmente diferentes, se diferencian muy bien las piezas de un sitio y de otro. Sí, porque cada sitio tiene sus formas típicas, claro. Luego hay también ciertos elementos, por ejemplo, la cerámica de Quintana Redonda, que hacía las famosas piezas negras, era la que estaba especializada en agua, claro, para hacer cántaros, botijos, sobre todo cántaros, pero la de fuego, por ejemplo, era de la de Tajueco, que era barro rojo. Entonces cada una tenía su forma de ser, también por Deza, que era dependiendo, o sea, se deriva de Tajueco y era más bien blanca. O sea, cada zona tiene sus características, sus formas, sus especialidades. ¿Qué productos se elaboraban aquí? Pues aquí se elaboraba una cerámica de medio lujo, o que tenía muchísima clientela, sobre todo en las instituciones religiosas, en los conventos, en las iglesias, aparecían una serie de platos con una palmeta típica, que es la que se empleaba para el ritual de la sal. O sea, a los cadáveres muchas veces se les ponía un plato con sal encima del pecho, porque, por un lado, por un sentido ritual, por un lado se pensaba que eso retrasaba la putrefacción de los restos y por otro lado también alejaba las fuerzas del mal y demoníacas. Entonces de esos platos hay muchísimos y de varios tamaños. Aparecen también jarras y jícaras, aparecen también unas tacitas y escudillas sin asa, fuentes, tinteros, albarelos y tarros de farmacia, escribanías, especieros, o sea, las formas eran muy amplias. Sí. Y para saber determinar cuáles eran esas piezas que se desarrollaban aquí, cuál era el estilo, supongo que habrá sido muy importante lo que se encontró en estos trabajos de restauración, esa cantidad ingente, ¿no?, de restos. Sí, es que pasa una cosa, la cerámica de Almazán desapareció en el siglo XIX. De las últimas piedras que están documentadas son las cartelas de las calles, las rotulatas, y también los números de gobierno de las fincas, que aún queda alguna por ahí en las casas. Eso fue instalado hacia 1862-64 por la documentación. Y ya dice Madoz que si en otro tiempo fue pujante, que ahora estaba ya muy decaída, que solamente quedaban 5 talleres y con poco trabajo. Y es que ya la cerámica de Almazán no podía competir con las porcelanas de Manises, que venían de Levante, cuando se mejoraron las vías de comunicación y se hacía más fácil la llegada, y sobre todo también con la porcelana metálica. Entonces eso fue la puntilla, lo que la hirió de muerte. Pero en otro tiempo estuvo muy pujante y tuvo muchísima fuerza. Y lo que hicieron los poquitos talleres que quedaban fue reconvertirse a artesanos de barro, a los pucheros comunes de toda la vida. Bueno, José Ángel, hoy te tenemos aquí, aparte de como cronista de Almazán, como parte de la Asociación de Cerámica de Almazán, que lo que tratáis de hacer ahora mismo es comunicar todo esto, ¿no? Esa labor de enseñar a las nuevas generaciones lo que teníamos en Almazán, lo que está saliendo que teníamos en Almazán, y también de recuperar un poco ese estilo con unas piezas, ¿no?, que se asemejan a lo que era la antigua escuela de Almazán. Sí, mira, precisamente la cerámica desapareció, sí, muchas piezas desaparecieron porque como eran cerámicas de uso doméstico, pues con el uso se rompían y como no se podían reponer, pues desapareció. Pero sí que quedaban las menciones documentales, los datos del catastro del Marqués de la Ensenada, hay datos también de los hornos que tenemos aquí en la Puerta del Mercado, porque los hornos estaban distribuidos por todo el pueblo, pero muchos estaban intramuros. Entonces, en 1725, en agosto, hubo un incendio de un horno de un alfarero y entonces el ayuntamiento hizo una inspección reconociendo todos los hornos y les dio una moratoria a los alfareros de 1 año para que sacaran todos los hornos fuera de las murallas. Y entonces este es el origen de los hornos que hay aquí. Algunos alfareros que tenían sus pequeños cobertizos para almacenar la leña, la ramucha, todos sus productos del bosque, que eran los que alimentaban el horno, pues era en el exterior de la Puerta del Mercado. Entonces alguno pidió, oye, al ayuntamiento, ¿me dejaríais hacer el horno aquí? El ayuntamiento dijo que sí y por eso salieron estos hornos. Y precisamente al restaurar la muralla salieron estos hornos y salió también piezas a miles
porque los testares, las piezas que salían defectuosas, que no eran válidas para la venta, se rompían y se tiraban aquí en estos testares. Ya han salido piezas a miles que ahora los arqueólogos las están estudiando para hacer un catálogo de formas, de decoraciones, de motivos decorativos, de tipos y tamaños de piezas, o sea que para estudiarla hay que conocerla en profundidad. Y ahora es cuando se ha puesto en valor, pero han salido también fragmentos en otras partes del pueblo. Yo tengo recogidos desde hace muchísimos años en el Enchidero, por el Cinto, y hay incluso alguna pieza intacta que ha salido en alguna casa que aún conserva. Pocas, pero algunas se conservan. Pues qué importante seguir transmitiendo lo que hemos sido para que no nos olvidemos también de dónde venimos y para que sepamos, por lo menos un poco, ¿no? Hacernos una idea de también hacia dónde vamos. Desde luego, donde tenemos que ir ahora es poner en valor todo el mundo de la cerámica que teníamos en la villa aznamantina. José Ángel, ha sido un placer. Y bueno, habrá que animar a la gente a que se pase por Almazán, a que vea los productos que tenéis, esas réplicas, y que compre alguna, porque es algunas vajillas de lujo, por ejemplo, súper bonitas. Sí, sí, son preciosas, es artesanía, y aparte de estudiarse todo y ponerse en valor todas las piezas, hay un alfarero que se dedica a hacer reproducciones para museos y para yacimientos arqueológicos, que es Néstor Pablo, y está haciendo unas reproducciones estupendas de estas cerámicas y se pueden comprar y se pueden recrear. A ver si esto vuelve a la vida y se vuelve otra vez a utilizar estas vajillas, no a lo mejor de forma ordinaria, porque son platos muy caros, pero yo que sé, pues en celebraciones especiales, en hoteles de lujo, en ciertos momentos puede ser el complemento ideal. Desde luego que sí. Pues aquí vamos a despedir este paseo por las murallas de Almazán, repasando también ese mundo alfarero, ese mundo de los lozanos, ¿no? de la villa. Y bueno, José Ángel, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Y siempre es un placer recordar lo que es la historia de una de las localidades más importantes de la provincia de Soria. Muy bien, pues nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hoy nos hemos venido a Almazán con la segunda generación del que ya es el modelo de Toyota más vendido en España, el CHR, que llega con mecánicas híbridas más potentes, pero sobre todo con una versión HEV con etiqueta cero disponible en 140 y en 200 caballos. Por supuesto, no podía faltar el paquete de sistemas de asistencia Toyota Safety Sense, con frenada automática de emergencia, con aviso activo de salida de carril, asistente de luces de carretera o control de crucero adaptativo inteligente. Unos sistemas a los que desde este acabado base se suma el asistente de salida segura y el detector de ángulo muerto. Lo tienen disponible en Futura Motor desde 32.000 euros.